Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días, estimados estudiantes. Les saluda el profesor Ever Baltodano. Bienvenido a esta nueva forma de fortalecer conocimientos a través de algunas técnicas virtuales. El objetivo de esto es fortalecer algunos conocimientos que por efectos de tiempo, ¿verdad? En el aula y en nuestros periodos que corresponde dar clase, pues muchas veces no culminamos. El objetivo es hacer un pequeño resumen de lo más importante de cada una de las clases. Entramos, muchachos, a la tercera unidad que corresponde a lo que es a las cuentas y parte de la cuenta y algunas reglas de partida W. Un elemento muy importante dentro de la contabilidad. Estudiamos en la primera unidad lo que es el estado de situación financiera o balance general. Segunda unidad, el estado de resultado, sus estructuras de cada uno de los dos estados financieros. Y ahora en la tercera unidad corresponde a lo que es la cuenta y ya algunas reglas de partida doble que son muy fundamental para jornalizar y hacer los siguientes ejercicios de partida doble. Así que le pedimos, y ese es el objetivo de este video, fortalecer algunos conocimientos básicos para que podamos entender estas reglas que son tan fáciles y tan sencillas para poder jornalizar los ejercicios de contabilidad. Bienvenidos a este curso de contabilidad 1 a través de este video. Bien, comenzamos primeramente con definir lo que es la cuenta. En este caso, pues presentamos un cuadro. En este caso, en esta columna que ustedes ven aquí es donde se ponen las fechas o algunas observaciones, pero la cuenta se compone de una cuenta T, conocido como cuenta T. Estas cuentas, conocidas también como cuenta de mayor. Aquí se acumulan todas las transacciones de cada una de las cuentas que se realizan dentro de la empresa. Aunque algunos dicen que ya las cuentas T no se utilizan, yo quiero decirle que los principios de los sistemas contables que existen hoy en día están basados siempre en la naturaleza de las cuentas y de algunas reglas de partida doble. Esas reglas que Lucas Pacioli lo hizo en el año 19, en el siglo XIX o siglo XX, me disculpan si no tengo ese siglo con exactitud, pero esos principios que dio el señor Lucas Pacioli todavía están muy presente en cada uno de los sistemas contables de mucho prestigio como SAP, como QuickBooks y todos estos sistemas contables. El que no sepa jornalizar, el que no sepa registrar, ¿verdad? El sistema contable simplemente da la información que nosotros como contadores le alimentamos a este sistema o procesamos dentro de estos sistemas contables. Así que la cuenta es muy importante dentro de el profesionalismo o de las actividades del contador. Si no podemos jornalizar, no podemos registrar, es porque no nos conocemos las reglas de partida doble. Entonces el nombre de la cuenta lo ponemos en este cuadro. ¿Cuáles son esos nombres de la cuenta? En primer lugar tenemos la cuenta de los activos. Ya hemos estado estudiando los activos, como dijimos anteriormente. Ya tenemos las cuentas, ya conocemos las cuentas del estado de situación financiera, los activos, aquellos activos que conocimos, aquellos activos de corto plazo o activos corrientes como caja, banco, inventario, cuentas por cobrar, IVA, impuestos acreditables, todos aquellos activos pagados por anticipado. También tenemos la cuenta de los pasivos, ¿verdad? Que son las obligaciones a corto plazo y a largo plazo. También se me olvidaba, entre los activos, lo que son los activos a largo plazo, como son edificios, terrenos y todos aquellos activos que tienen una duración de más de un año y son por su naturaleza fija, no tienen movilidad en su mayoría de los casos. Las cuentas de los pasivos, ¿verdad? Que son las cuentas a corto plazo, a largo plazo, obligaciones, conocidas también como proveedores, creedores, ¿verdad? Proveedores, acreedores, eh, cuentas a largo plazo como hipoteca, acreedores bancarios a largo plazo, etcétera. Las cuentas de capital, que son los ingresos,
costos, gastos, y se le llama cuenta de capital porque esta cuenta de los estados de resultados que hemos estado estudiando, ¿verdad? Llegan a un resumen, a una sola cuenta que se llama utilidad o pérdida del ejercicio o la utilidad y la utilidad neta o pérdida neta según, ¿verdad? Las transacciones en ese periodo que ha realizado la empresa. Entonces, esto es la cuenta de mayor, ¿verdad? En la cual, ¿verdad? Se jornalizan cada una de ellas. La cuenta de mayor está compuesto por dos partes, ¿verdad? Como decíamos, el debe y el haber. ¿Qué es el debe? Simple, es la columna, como ustedes pueden ver, que se encuentra en la parte izquierda. Es esta columna, por naturaleza, donde más se registran operaciones en el caso de los activos, los gastos y los gastos financieros y los costos. Ya puedo hablar con ustedes con este dominio porque ya hemos estado estudiando el estado de situación financiera y el estado de resultado. Recuerden que los activos, los gastos y los costos inician o comienzan con un debe, aumentan en un debe y disminuye en el haber. Esto es importantísimo que nosotros lo memoricemos para que podamos entender esto tan sencillo como es la regla de la partida doble. También tenemos en el haber, como es en la parte derecha, como pueden ver, naturaleza de las cuentas del pasivo, las cuentas del capital, las cuentas de las ventas, la cuenta de otros ingresos o otros productos y naturaleza de las cuentas de los ingresos financieros. Recuerden que los pasivos y todas esas cuentas que hemos mencionado, ¿verdad? Inician, comienzan con el haber, aumentan en el haber y disminuyen en el debe. Otra regla, ¿verdad? De la partida doble. ¿Qué significa cargar? Como ustedes pueden ver, anotar todas las transacciones en la cuenta, pero con una particularidad. Ustedes pueden ver, ¿verdad? Que la parte donde está el debe es donde nosotros anotamos. Y como decía anteriormente, este es muy, muy común en la cuenta de los activos, gastos principalmente, ¿verdad? Y la cuenta de los costos. Son de naturaleza deudora. El abonar, muy característico también, como pueden ver, en los pasivos, en las cuentas de ventas. Recuerden que la venta siempre es crédito, el IVA por pagar. Y aparte de eso, ¿verdad? La utilidad. La utilidad neta también es de naturaleza acreedora, es decir, en el haber. Estas cuentas aumentan en el haber, inician con un movimiento en el haber y disminuyen en el debe, ¿verdad? Y disminuyen, perdón, sí, en el debe, disminuyen en el debe. Luego tenemos dentro de esta jornalización, se presentan, ¿verdad? Al final, lo que nosotros conocemos como movimiento. ¿Qué son los movimientos? Son la suma de los cargos y de los abonos. En la contabilidad existen dos movimientos, movimiento deudor y el movimiento acreedor. ¿Qué es el movimiento deudor? Fíjense bien, es la acumulación o la suma de todos los montos de las transacciones al lado izquierdo, ¿verdad? Eso es el movimiento deudor. Naturaleza de los activos, volvemos a repetir, los gastos y los costos, ¿verdad? Movimiento acreedor, movimientos, registro de montos al lado derecho, ¿verdad? Característica de los pasivos de la cuenta de venta, la característica de la cuenta de capital. Otros ingresos también es característica de estos movimientos acreedores. Siempre aumentarán en el haber y disminuirán en el debe. Bien, ¿qué entendemos nosotros por saldo? Saldo, esto que nosotros vemos como cuentas de así como estamos, eh, siempre habrán movimientos en el debe y en el haber. Entonces, saldo es la diferencia entre el movimiento deudor y el movimiento acreedor.
¿Qué es un saldo deudor? Como ustedes pueden ver, hay movimientos a los dos, pero se resta. Ojo, volvemos a repetirlo. Se resta el saldo deudor con el acreedor y lo que resulta se pone esa diferencia en el monto donde sea mayor. En este caso, tenemos allí el saldo deudor, si ustedes se fijan, 20.000 contra 15.000. Entonces, esos 5.000 que sobran se ponen al lado del debe porque está los 20.000. Ahora, esas dos líneas que ustedes ven ahí, recuerden que hemos estado estudiando que esas líneas en los estados financieros simbolizan mucho en contabilidad. Esas dos líneas significan que ahí está sumado todo lo que se debía que sumar. Ya no hay ningún monto a la cual se nos haya extraviado o se nos haya olvidado anexarlo para sumarlo. Ya no existe más suma, eso significan esas dos rayas en la parte de abajo. Entonces, en este caso los 20.000 son mayores que los 15.000, la diferencia se ponen en el lado donde hay más cantidad. Y en este caso saldo deudor. Naturaleza de los activos, vuelvo a repetir, de los gastos y de los costos. Siempre los activos tendrán estos movimientos. Especialmente, por ejemplo, las cuentas de caja, banco, cliente e inventario, que son las cuentas que tienen mucha más circulación y realización en las operaciones de una empresa. Luego tenemos los saldos acreedores, como pueden ver, es lo contrario, ¿verdad? Siempre hay movimientos en el debe, siempre hay movimientos en el haber, pero la diferencia es que en el haber es mayor que en el debe. Hacemos la diferencia, vuelvo a repetir, la diferencia, la resta, ¿verdad? De esos dos movimientos y lo que resulta se pone siempre en el monto donde es mayor. En naturaleza de la cuenta de los pasivos, naturaleza de las cuentas de la venta, naturaleza de la cuenta de capital, ¿verdad? Especialmente aquellas cuentas, por ejemplo, que son de mucha más circulación, igual que los activos corrientes, como son proveedores, gastos acumulados, acreedores diversos, ¿verdad? Y hay todas aquellas cuentas pendientes de pagar que cuando se abonan, que tienen un vencimiento de menos de un año, cuando se abonan, tienen estos movimientos, pero siempre van a ser mayor al lado acreedor. Cuando un pasivo, ejemplo, que es de naturaleza acreedora, disminuye en la cuenta y llega a ser mayor en el debe, esta cuenta se convertiría en un anticipo. Y en el saldo deudor, si una cuenta del activo aumentaría y quedaría más en el pasivo, diríamos que es un saldo rojo, porque no es naturaleza normal de esta cuenta del activo. Y sería en este caso un anticipo en la cuenta de pasivos. Miren la diferencia. Cuando un activo es de saldo acreedor, es un anticipo en el pasivo. Y cuando una cuenta de los pasivos es de naturaleza deudora, es un anticipo de los activos. Cuenta saldada. Una cuenta saldada se refiere cuando tienen los dos movimientos, hay movimientos en los dos lados, en el debe y en el haber, pero tienen la misma cantidad. Muy utilizado cuando queremos dar de baja una cuenta o cuando queremos cerrar una cuenta. Por eso se le llama cuenta saldada o cuenta cerrada. Muy natural cuando, por ejemplo, queremos vender un activo fijo, cerramos la cuenta que hay en el valor en libro y queda saldada. Estos movimientos se pueden ver en la balanza de comprobación, pero como queda saldada y queda en cero, ya esos montos no se presentan en los estados financieros. Bien, como podemos ver, ¿verdad? Esto se basa en algunos movimientos, ¿verdad? Eh, como pueden ver, ¿verdad? Estos movimientos también nos dan algunas reglas de partida doble, como lo decíamos en la sección, ¿verdad? Algunos movimientos sencillos y que deben de cumplirse. Recuerden que la partida doble de Lucas Pacioli que decía que la cuenta, aquella cuenta que conocimos en el estado de situación financiero, en donde el capital es igual al activo menos el pasivo. Pero también la cuenta está compuesto en el lado derecho, ¿verdad?
con el pasivo más el capital. Por eso es que decíamos aquel modelo que hicimos el estado de situación financiera en forma de cuenta, porque al lado del haber se colocan el pasivo más el capital y en el lado del debe el activo, como pueden ver en este cuadro, ¿verdad? Y los pasivos pueden ser varias transacciones. Pueden ser, como pueden ver en el ejemplo, imaginen, pueden verlo. En el caso del activo, tenemos 600.000 y pasivos 200.000, pero esos pueden estar compuestos por tres cuentas: caja, mercancía, ¿verdad? Como habíamos visto, caja, mercancía y otras cuentas. En el caso de los pasivos, que son los 200.000, fíjense bien, están compuestos por dos cuentas que son proveedores y documentos por pagar. 600 menos 200 me da un capital de 400 de acuerdo a la partida doble, ¿verdad? Es importante que conozcamos, ¿verdad? Cada uno de esos eh, transacciones. Tenemos las reglas. Aquí es lo que decíamos anteriormente. ¿Se acuerda? Las reglas del cargo y del abono. Las cuentas del activo empiezan con un cargo, aumentan cargándola y disminuyen abonándola. Su saldo siempre será deudor. Las cuentas del pasivo aumentan con un abono, aumentan abonándola y disminuyen cargándola y su saldo siempre es acreedor. La cuenta de capital comienza con un abono, la misma naturaleza de las cuentas de los pasivos, aumenta abonándolas, disminuye cargándolas y su saldo siempre será un saldo acreedor. Cuentas de capital igual, y cuando me refiero a venta, gastos de venta, ¿verdad? En este caso de venta es de saldo, en este caso se cargan siempre y su saldo es deudor, y en el caso de las cuentas de ventas, otro producto financiero, su saldo será siempre acreedor, como pueden verlo, ¿verdad? Bien, estas serían las reglas, por decir así, ¿verdad? De partida doble. Esperamos, ¿verdad?, que esto les sirva. Algo rápido, un pequeño resumen, y esperamos que tomen en cuenta, ¿verdad?, el archivo en PowerPoint que les he elaborado, que está en el aula virtual, ¿verdad?, para que lo visiten y lo consulten, para que estemos ahí fortaleciendo algunos conocimientos. Recuerden también los libros que les he descargado. Por favor, hay que leerlos, hay que memorizarlos, hay que analizarlos. Contabilidad no solamente son números, como todo el mundo cree, también es análisis, análisis y resumen de conocimiento. Buenas noches, buenos días. Les invito a los próximos videos.